Pues mira, me has hecho una pregunta, Alex, muy acertada, muy compleja, sí, más que acertada y compleja las dos cosas. Pues no lo sé, he perdido la cuenta, pero así a grosso modo puedo decirte que será el número 63, por ejemplo. Claro, es que es muy necesario, ¿no? Porque no se puede poner a nadie en un pedestal. Es decir, son ante todo personas de carne y hueso, como tú y como yo, con todas sus miserias, todos sus defectos. Fíjate, Alex, Pedro niega 3 veces a Jesucristo, ¿no? A su maestro, días después de verle resucitar a Lázaro en Betania. Es decir, si Pedro, que es la roca, la piedra sobre la que Jesús elige edificar su iglesia, le traiciona, pero luego, eso sí, le pide perdón a Lagrimón vivo, plenamente arrepentido, a diferencia de Judas Iscariote y de otro de los 12, que si quieres luego hablamos, pues eso te redime, ¿no? Y te das cuenta que, como tú muy bien dices, son 12 hombres, diría, hombre, no sin piedad, sí con piedad, pero con todos sus defectos, con todas sus miserias, que si no llegaba a ser muchas veces por la intervención directa de Jesús de Nazaret, acabarían a tortas entre ellos, porque algunos se llevaban francamente mal, ¿no? Es decir, de alguna manera este libro, que es para todos los públicos, creyentes y no creyentes, con independencia del credo religioso o político, pues van a disfrutar de ese retrato humano tan necesario y tan acertado como hace la serie de Chosen, ¿no? Que lo que hace es acercarte a esos personajes que están distantes porque son personajes del siglo I, ¿no? De Pedro y la de Pablo. ¿Y la de Pablo? En San Juan de Letrán. Estaban ahí. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es decir, estamos hablando ya, nos retrotraemos al año 1438, cuando hay un rico veneciano que se está muriendo, agonizando en el lecho de muerte, y en la misma fiesta de San Pedro y San Pablo, él hace una promesa y dice que si se cura, va a regalar al relicario donde están las cabezas de los apóstoles la perla más grande y preciosa que él tiene. Se cura y envía esa perla a San Juan de Letrán para que la incrusten, la engasten en el relicario. Son 2 bustos, se le representa a Pedro lógicamente con las llaves del reino y a Pablo con la espada. Y hay unos ladrones que quieren no ya llevarse las cabezas, sino toda esa pedrería, rica pedrería que cubre esos relicarios. Estamos hablando de que sustraen varios rubíes, esmeraldas, diamantes, es decir, una fortuna, pero son apresados por la policía. Y es tremendo, ¿no? El castigo que reciben, como los atan a la cola de un caballo, los arrastran por las calles de Roma hasta San Juan de Letrán, y una vez allí les cortan a los 2 la mano derecha y después los queman vivos. Claro, esto es un episodio del que yo no tenía ni idea antes de empezar a escudriñar en la vida de estos 12 elegidos, pero que me he ido topando con historias increíbles, pero ciertas y documentadas, ¿no? Porque No se andaba esto con tonterías no se en andaban ese con momento. tonterías. Era un castigo, bueno, típico, pues despiadado de la Edad Media, ¿no? ¿No? Sí, bueno, tiene iba a decir la osadía, el Papa Pío XII, en 1939, prácticamente ya en la Segunda Guerra Mundial, de permitir unas excavaciones en la Basílica de San Pedro para ver si se puede descubrir la tumba del apóstol, del príncipe de los apóstoles. Y él anuncia, efectivamente, que se ha descubierto la tumba vacía. Claro, esto crea un gran desasosiego, una gran decepción, una gran desilusión en definitiva, hasta que en 1964 Pablo VI anuncia a los 4 vientos, por razones obvias, que han aparecido los huesos del apóstol Pedro, ¿no? Entre ellos esa cabeza que se conserva, como digo, en San Juan de Letrán, hoy día en Roma. Y no es para que compren el libro, ¿eh? No. Todos. Son vidas tan distintas y tan fascinantes que te puedes sentir identificado más con uno que con otro. Bueno, ¿con Pero cuál te has identificado tú más?
Pues mira, por un lado, con Pedro, precisamente, ¿no? Es decir, cuántas veces yo he renegado de Jesús, ¿no? A lo largo de mi vida, pero gracias a Dios, nunca mejor dicho, he recibido esa gracia, y valga la redundancia, de irme al confesionario, pedirle perdón a Jesús de corazón, como hizo Pedro, ¿no? Y como no supo hacer Judas Iscariote, pero que sin duda ninguna, si lo hubiera hecho, pues hubiera sido perdonado, ¿no? Porque Dios es infinitamente misericordioso si verdaderamente estás arrepentido de tus pecados, ¿no? Así que con Pedro me he sentido identificado, y luego ha habido rasgos muy, muy llamativos en el caso de Judas Tadeo, por ejemplo. Judas Tadeo, que es curioso, ¿no? La duplicidad de nombres en los evangelios, ¿no? Hay dos Judas, Judas Tadeo, Judas Iscariote, Santiago el mayor, el hijo de Zebedeo, Santiago el menor, el hijo de Alfeo, y Simón Pedro y Simón el cananeo, ¿no? Que se le llama así para diferenciarlo de Pedro precisamente. Judas Tadeo, claro, es impresionante. Ahí hay mucha discusión, sobre si verdaderamente él pertenecía a la secta de los celotes o no, que, bueno, para que todo el mundo lo entienda, pues eran personas que no aceptaban, digamos, ese pacifismo de Jesús, ¿no? Ese poner la otra mejilla, y que se rebelaban contra la férula de Roma, ¿no? Sobre el pueblo judío, ¿no? Que pensaban que Jesús era el libertador del pueblo de Israel, y estaban tremendamente decepcionados, ¿no? Y se tomaban la justicia por su mano. Particularmente, según las indagaciones que yo he podido hacer, y por supuesto recurriendo a una de las grandes autoridades en la materia, como es Otto Hoffmann, que bueno, dedicó prácticamente toda su vida a investigar a los evangelios, Simón no pertenecía a esta secta de los celotes, ¿no? Es cierto que no hay nada de información en los evangelios sobre él, se le cita una o dos veces, como he comentado antes. Pero bueno, hay cosas muy interesantes, como esta de Mosul, ¿no? O sea, se están produciendo hallazgos gracias a la arqueología. Y hablando de arqueología, estoy recordando, estamos haciendo mucho spoiler del libro, Bueno, pero en los 12 hay un documento que es demoledor, ¿no? Es un estudio que hace Fernando Serrulla, que es un antropólogo forense de fama internacional, que curiosamente en el año 91, y vamos a traer ya la historia a España, vamos a hablar de nuestro patrono, que es Santiago, ¿no? Apóstol eminente donde los haya, ¿no? Uno está el tercero, ¿no? en las listas del colegio apostólico, ¿no? Pues Santiago, a quien se aparece, por cierto, la Virgen María en carne mortal, en el mismo lugar donde hoy se levanta la Basílica del Pilar, pues Santiago, bueno, hay que contar toda la historia, claro. En el año 91, Fernando Serrulla, por indicación de la Xunta de Galicia, de la Consejería de Patrimonio Histórico, va a hacer una investigación en la Capilla de las Reliquias de la Catedral Compostelana, donde, aparte de los restos de Santiago el Mayor, se conserva un busto, el busto de plata se le llama, con la cabeza de Santiago el Menor, no el Mayor, Santiago el de Alfeo, no el de Zebedeo, y quieren saber, porque tienen sus dudas, si esa cabeza pertenece o no realmente a Santiago el Menor. Es decir, esa reliquia ante la cual se hacen veneraciones millones de personas en Santiago de Compostela, si es en realidad la cabeza de Santiago el Menor. Todo esto con la anuencia, lógicamente, todo esto con la anuencia de las autoridades eclesiásticas, ¿no? Que, bueno, parece ser que tampoco están convencidas al 100% de que esos restos son los de Santiago el Menor. Él se encierra durante 10 días en la Capilla de las Reliquias, improvisa un laboratorio, empieza a examinar esos restos. Se ha producido años antes un incendio, en parte calcinados, de la cabeza de Santiago el Menor, y llega a la conclusión de que esa cabeza pertenece a una persona que fue decapitada. Es decir, sabemos históricamente
que Santiago el Mayor, fue decapitado por orden de Herodes Agripa en Jerusalén. De hecho, fue el primer mártir de los apóstoles, Santiago, nuestro patrono. Y, sin embargo, claro, Santiago el Menor fue apedreado y le partieron la cabeza a mazazo limpio, con una maza de batanero, según todas las evidencias históricas, ¿no? Claro, eso le hace a Fernando Serrulla, en ese estudio prácticamente desconocido, que se publica 20 años después, en una revista Anthropology, que es norteamericana, de la Universidad de Florida, pues aparecen todas las conclusiones de ese estudio, a las que yo tengo acceso también para componer los 12. Y ahí pues hay conclusiones verdaderamente interesantes, ¿no? Que pues no dejan de inquietar, ¿no? Porque realmente, según las conclusiones de este forense, pues los restos de Santiago el Menor no son los suyos, los que están en Santiago de Compostela.